5 centésimas de segundo. Eso es todo lo que separó a dos atletas que llegaron a Lucerna con algo que demostrar. Ditaji Kamponji, campeona de Europa en pista cubierta, récord continental en el bolsillo, corrió 12,66 en Monaco hace 12 días. Karika Hill, Jamaica, 20 años, 2 veces campeona mundial sub-20, con una temporada senior que nadie ha sabido explicar bien todavía. El campo tiene además a Charisma Taylor, Rania Jones, Lotta Harala. Lucerna, World Athletics Continental Tour Silver. 8,000 personas en las gradas. Lo que ocurre entre el obstáculo 6 y la línea de meta va a hacerte repensar cómo lees una carrera de vallas. Atención, desde el disparo. 49 segundos. Ese número parece simple, pero esconde algo que muy poca gente vio en tiempo real. Una joven jamaicana de 20 años estuvo a 3 centésimas de segundo de ganar esta carrera. Y lo que separó a las dos atletas no fue la velocidad máxima, sino algo mucho más sutil. ¿Por qué Ditaji Kamponji ganó este 100 metros vallas en Lucerna? No tiene que ver con quién fue más rápida entre las barreras. Tiene que ver con lo que ocurrió en el octavo obstáculo. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas ese momento, nunca más verás una carrera de vallas de la misma manera. El 15 de julio de 2025, el World Athletics Continental Tour Silver llegó a Lucerna, Suiza, con más de 8,000 espectadores en las gradas. Es un número alto para una reunión al aire libre de este nivel, y ya dice algo sobre los nombres en este campo de salida. El evento central de la tarde no fue el 100 metros masculino ni el 200 metros. Fue el 100 metros vallas femenino. Si miras los tiempos de entrada al calentamiento, entiendes por qué. 4 atletas que ya habían bajado de 12,70 ese año, incluyendo a la vigente campeona de Europa en pista cubierta. Ditaji Kamponji sale en el carril 5. Tiene 22 años. Es suiza de origen congoleño, hermana menor de Muchinga Kamponji, velocista de élite que ese mismo día seguía la carrera desde las gradas. Ditaji no es una promesa ya, es una realidad. En Monaco, apenas 12 días antes, había corrido 12,66 segundos, el mejor tiempo del mundo en 2025 hasta ese momento. Entra a Lucerna como la favorita clara, pero no como una favorita sin presión. La pista suiza es su casa, el público la conoce, y eso tiene un doble filo. La esperanza colectiva puede ser combustible o carga, dependiendo del día. Ahora fíjate en el carril 4. Karika Hill, Jamaica, 20 años, 2 veces campeona mundial sub-20, en 2022 y 2024. Su mejor marca antes de esta carrera era 12,69 segundos, establecida ese mismo año. En papel, segunda opción del campo. Pero su dinámica técnica ya había hecho levantar cejas a los analistas en los campeonatos nacionales de Jamaica. Su modelo de carrera no es el de una junior que todavía está creciendo. Es el de una atleta que sabe exactamente lo que hace entre los obstáculos. La pregunta que este análisis responde es la siguiente. Karika Hill fue más rápida que Kamponji entre los últimos 3 obstáculos. ¿Por qué entonces no ganó la carrera? Para responderla, tenemos que empezar desde el principio, desde el bloque de salida. El tiempo de reacción de Kamponji en esta carrera fue de 0,131 segundos. El de Hill fue de 0,128 segundos. Una diferencia de 3 milésimas, técnicamente irrelevante para el resultado, pero significativa como señal de estado. Hill estaba lista, no tensa, no anticipando, lista. Su activación del tendón de Aquiles y del glúteo mayor en la primera fase de empuje fue visualmente limpia incluso en imágenes de velocidad reducida. Para una atleta de su edad, compitiendo contra expertas consolidadas, eso no es un dato menor. La fase de aceleración cubre aproximadamente los primeros 13 metros desde la salida hasta el primer obstáculo, que en esta distancia está ubicado a exactamente 13 metros. En ese espacio, lo que determina la posición de llegada no es solo la velocidad bruta,
sino el patrón de zancada. Camponji ejecutó 8 zancadas hasta el primer obstáculo, con una longitud media de aproximadamente 1,62 metros por paso, aceleración progresiva y controlada. Hill también ejecutó 8 zancadas, ligeramente más largas en promedio, en torno a 1,65 metros, lo que refleja su mayor longitud de pierna. Hasta ahí, el campo estaba comprimido. Hill llegó al primer obstáculo con una ligera ventaja de posición, no en tiempo, sino en geometría. Su ángulo de ataque sobre la valla fue de aproximadamente 14 grados respecto a la horizontal, generando una trayectoria de vuelo ligeramente más alta de lo ideal. El rango óptimo para este evento está entre 11 y 13 grados. 1 grado o 2 de más no destruyen una carrera, pero se acumulan. Camponji, entrenada bajo un modelo que prioriza la eficiencia de clearance por encima de la potencia de impulso, pasó el primer obstáculo con un ángulo estimado de 12 grados, dentro del rango ideal, y con una posición del centro de masa que le permitió iniciar la recuperación de la pierna de ataque casi inmediatamente. Esto es lo que más gente no ve en tiempo real. Lo que ocurre después de que la pierna de ataque cruza la valla no es pasivo. La velocidad con la que esa pierna regresa al suelo determina cuánto tiempo pasa el atleta en vuelo, y el tiempo en vuelo es tiempo muerto. Cada milisegundo adicional en el aire es velocidad que no se convierte en avance horizontal. Camponji tenía tiempos de vuelo consistentemente cortos a lo largo de los obstáculos 2, 3 y 4, en el rango de 0,30 a 0,32 segundos por valla. Hill, con su mayor longitud y su ángulo ligeramente más elevado, estaba en torno a 0,33 a 0,35 segundos. No es un abismo, pero sobre 10 obstáculos empieza a sumar. Hay un detalle que me llamó la atención al revisar esta carrera en repetición. Entre los obstáculos 4 y 5, Hill hizo algo que los analistas raramente mencionan. Acortó conscientemente su tercer paso de aproximación. En el 100 metros vallas, el patrón estándar entre obstáculos es de 3 pasos, y el tercero, el de batida hacia la valla, es el que determina la calidad del clearance. Hill lo acortó en aproximadamente 4 centímetros respecto a sus obstáculos anteriores. Ese ajuste le dio un ángulo de entrada más bajo al obstáculo 5, en torno a 12 grados, el mejor de su carrera hasta ese punto. Una corrección técnica en movimiento, en medio de una carrera, contra la campeona europea. Ese tipo de inteligencia atlética no se improvisa. Hasta el sexto obstáculo, Camponji llevaba una ventaja estimada de 0,04 a 0,05 segundos. Pequeña, sólida. Pero al entrar en la segunda mitad del campo, las dinámicas de la carrera empezaron a cambiar. Ahí es donde ocurre la historia real de esta tarde en Lucerna. La segunda mitad del 100 metros vallas, desde el obstáculo 6 hasta el 10 y la llegada, exige algo distinto. Ya no se trata de establecer el patrón. Se trata de mantenerlo cuando el lactato muscular ha empezado a acumularse, cuando la frecuencia de zancada tiende a descender y cuando la mecánica de la valla empieza a sufrir si la coordinación neuromuscular decae. Las atletas que mejor resisten esta presión son generalmente las que tienen mayor eficiencia de zancada entre vallas, no las que tienen más potencia bruta. Aquí la pregunta que planteamos antes vuelve con toda su fuerza. Si Hill fue más rápida entre los últimos 3 obstáculos, ¿por qué no ganó? La respuesta está en los obstáculos 6 y 7. En el obstáculo 6, Hill llegó con un ritmo alto, con la inercia de su corrección técnica anterior dando resultados. Su velocidad en el intervalo 5-6 fue de aproximadamente 9,4 metros por segundo, ligeramente superior a la de Camponji en ese mismo tramo. Pero esa velocidad más alta tuvo un coste. El ángulo de clearance volvió a subir, esta vez a 15 grados. La valla 6 fue técnicamente la peor de Hill en toda la carrera. No la cruzó mal en términos de tiempo,
pero el vuelo fue más largo. El impacto al aterrizar fue más pronunciado y la recuperación de posición le costó un tiempo mínimo pero medible. Kamponji, por su parte, llegó al obstáculo 7 en lo que visualmente parecía un momento de dominio cómodo. Pero aquí entra el factor que la mayoría de los comentaristas pasó por alto. Kamponji también tuvo un pequeño ajuste técnico en el obstáculo 7, menos visible que el de Hill, pero presente. Su pierna de ataque no alcanzó la extensión completa antes del clearance, lo que provocó un ciclo de pierna ligeramente más corto de lo habitual. No fue un error. Fue una microadaptación bajo fatiga, pero abrió una ventana. Y Karika Hill la vio, o su cuerpo la vio, que no es lo mismo pero funciona igual. Los obstáculos 8, 9 y 10 fueron una persecución. Hill recortó la diferencia de manera medible. Su patrón de 3 pasos entre vallas se mantuvo rítmico y potente. La longitud de cada paso entre los obstáculos 8 y 9 fue de aproximadamente 1,98 metros, por encima de su media anterior en la carrera. Kamponji, en ese mismo intervalo, bajó ligeramente a 1,94 metros por paso. Hill estaba acelerando cuando Kamponji estaba administrando. Eso es lo que genera la sensación de que Hill pudo ganar. Y no es una sensación completamente equivocada. La joven jamaicana se acercó a una distancia de aproximadamente 0,06 segundos al llegar al penúltimo obstáculo. Pero Kamponji hizo entonces algo que distingue a las atletas maduras. Anticipó la presión y respondió antes de que llegara. El 10º obstáculo es donde la carrera de vallas termina técnicamente y comienza el sprint libre. Aproximadamente 10,5 metros hasta la línea de meta. En ese espacio, Kamponji tenía 2 ventajas sobre Hill. Primera, menor acumulación de fatiga de clearance, porque sus tiempos de vuelo habían sido consistentemente menores a lo largo de la carrera. Segunda, una posición de tronco más erecta al cruzar el 10º obstáculo, lo que le permitió una fase de llegada más eficiente. Hill cruzó el 10º obstáculo con una ligera inclinación hacia adelante del tronco, en torno a 4 grados más que Kamponji. No es un ángulo dramático, pero en 10,5 metros a máxima velocidad. Ese pequeño desequilibrio requiere un microajuste postural que consume entre 1 y 2 centésimas de segundo de tiempo efectivo. Ese fue el margen final. Ditaji Kamponji cruzó la línea en 12,49 segundos. Karika Hill llegó en 12,54 segundos. 5 centésimas. Y dentro de esas 5 centésimas vive toda la historia técnica de esta carrera. Nuestra opinión directa. Lo que más nos sorprende de este resultado no es que Kamponji ganara. Es que la discusión pública se centró en los tiempos finales y no en lo que Hill hizo entre los obstáculos 5 y 10. Esa segunda mitad fue, biomecánicamente, una de las carreras de persecución más sofisticadas que hemos visto de una atleta de su edad en este circuito. No ganó, pero lo que ejecutó bajo presión esa tarde en Lucerna fue la firma técnica de alguien que va a ganar muchas carreras como esta en los próximos 3 años. Hay una opinión que quizás genere debate, y la vamos a sostener. El tiempo de 12,54 de Hill es más impresionante que el 12,49 de Kamponji. No porque Hill sea mejor atleta hoy, sino porque partió de 12,69. Mejoró 15 centésimas en un solo mes. En una carrera de nivel senior, con una gestión técnica de segunda mitad que no tiene precedente en su historial. Kamponji mejoró desde 12,66 en Monaco hasta 12,49. Una mejora de 17 centésimas notable, pero su base técnica ya estaba probada. La de Hill se está construyendo en tiempo real, ante 8,000 espectadores, contra la campeona de Europa. Piénsalo desde la perspectiva de Hill. Eres la segunda mejor del mundo en categoría sub-20. Das el salto al nivel senior.
La carrera que has preparado durante meses llega a Lucerna con la presión de un público que no viene a verte a ti. La campeona local tiene 13 días menos de carga acumulada desde Monaco. Y en los últimos 4 obstáculos, eres más rápida que ella. Esa situación tiene una respuesta normal y una respuesta extraordinaria. Hill eligió la segunda. ¿Qué dice este tipo de carrera sobre el 100 metros vallas como evento? Algo que vale la pena llevar a cualquier análisis futuro. El resultado de una carrera de vallas de alto nivel casi nunca lo determina la fase en la que el líder parece más sólido. Lo determina la fase en la que el perseguidor tiene que decidir si arriesga o administra. Hill arriesgó. Le faltaron 5 centésimas. Ese margen no es fracaso. Es el punto de partida para lo que viene. Rania Jones, de Estados Unidos, terminó tercera con 12,86 segundos. Su carrera tuvo un perfil técnico diferente, más conservadora en los primeros 6 obstáculos, con una frecuencia de zancada entre vallas ligeramente más alta, pero una longitud de paso menor, en torno a 1,85 metros. Jones mostró una consistencia encomiable para una adición tardía al campo, manteniendo sus tiempos de vuelo dentro de un rango estable a lo largo de la carrera. No fue una carrera de persecución como la de Hill, sino una carrera de mantenimiento bien ejecutada. Charisma Taylor, de Bahamas, había llegado a Lucerna con un tiempo de 12,81 y una temporada interior, que incluía una victoria en los campeonatos mundiales de pista cubierta en Glasgow. Tuvo dificultades técnicas en los obstáculos 2 y 3, con ajustes de patrón que interrumpieron su ritmo de aceleración. No llegó a su mejor versión esa tarde. Pero el solo hecho de que una atleta con ese palmarés quedara fuera del podio indica el nivel del campo en Lucerna. Lo que este análisis te equipa para ver en cualquier futura carrera de 100 metros vallas es lo siguiente. No mires solo las vallas. Mira el tercer paso antes de cada valla. Es ahí donde se programa la calidad del clearance. En la segunda mitad de la carrera, observa la inclinación del tronco al cruzar el obstáculo. Un tronco más vertical en los últimos 3 obstáculos es señal de eficiencia acumulada. Uno inclinado es señal de fatiga técnica. Y el sprint final de 10,5 metros después del 10º obstáculo no lo gana quien tiene más velocidad máxima en esa semana. Lo gana quien llegó al 10º con la posición más eficiente. Esas 3 lecturas te darán más información sobre quién va a ganar una carrera de vallas que cualquier tabla de tiempos de entrada. Ditaji Kamponji ganó en Lucerna con 12,49. Karika Hill la persiguió hasta la misma línea con 12,54 y un personal best de 15 centésimas. Mujinga Kamponji lo vio desde las gradas y en algún punto entre el 8º obstáculo y la línea de meta, quedó claro que el 100 metros vallas femenino está entrando en un ciclo de competencia que va a producir carreras extraordinarias. Con los grandes campeonatos en el horizonte, este carril 4 de Lucerna fue solo el anuncio. ¿Cuál de las 2 técnicas te parece más sostenible a largo plazo? ¿La eficiencia sistemática de Kamponji o la segunda mitad explosiva de Hill? Déjalo en los comentarios, leemos todos. Si este análisis te hizo ver la carrera de una forma que antes no habías considerado, suscríbete al canal. Cada semana desglosamos una carrera o técnica de atletismo con este nivel de detalle. Y si tienes una prueba o un atleta que quieres que analicemos, dilo abajo. Tenemos una carrera de 400 metros vallas que cambia completamente lo que se suele explicar sobre la distribución de energía en esa distancia. Te va a interesar.